Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un tema que en serio va a dejar a más de uno boquiabierto. Y es que ¿están listos para el chisme del momento? Prepárense porque hoy vamos a hablar de una noticia que explotó el 4 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan. Sé que muchos de ustedes, como yo, aman el drama, las sorpresas y bueno, todo lo que tenga que ver con el mundo de las celebridades, ¿verdad? Pues bien, este evento del 4 de septiembre fue épico. Así que agarren sus palomitas, sírvanse algo de beber, porque nos vamos a sumergir en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucha información jugosa. Vamos a analizar todo lo que pasó, desde el principio hasta el final, y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sobre el asunto. Pero antes de comenzar, y esto es súper importante, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias que les traemos aquí, porque créanme, tenemos mucho más por descubrir. Así que suscríbanse, denle al botón de me gusta si les gusta el contenido, y compartan este vídeo con todos sus amigos. Es la mejor manera de apoyarnos y de que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, vámonos al meollo del asunto. El 4 de septiembre de 2025, el mundo se sacudió, al menos el mundo del espectáculo turco, que es donde se originó esta bomba. Ozge y Serkan, dos nombres que resonaron con fuerza. Para los que no estén familiarizados, Ozge es una actriz turca de renombre conocida por su talento y belleza y Serkan es uno de los actores más codiciados y exitosos del momento. Imaginen la combinación. Dos estrellas, dos figuras públicas, dos personas con una gran base de fans, y de repente ¡boom! La noticia. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, la información empezó a filtrarse a través de diversos medios. Inicialmente fueron pequeños rumores, susurros en redes sociales, publicaciones en blogs de chismes, cosas así. Pero conforme pasaban las horas, la cosa se ponía más seria. Los tabloides y los sitios web de noticias comenzaron a publicar artículos más elaborados, con fuentes cercanas y declaraciones exclusivas. Y por supuesto, las redes sociales se volvieron locas. La noticia central era que algo importante había ocurrido entre Ozge y Serkan. Los detalles eran escasos al principio, pero la palabra clave que se repetía era sorpresa. La sorpresa, eso ya de por sí es intrigante. ¿Qué clase de sorpresa? ¿Un anuncio? ¿Una ruptura? ¿Algo completamente inesperado? La verdad es que la expectación creció exponencialmente. Los fans de ambos actores y los curiosos en general estaban desesperados por saber qué estaba pasando. La gente comenzó a investigar, a analizar cada foto, cada publicación en redes sociales, hasta la hora en la que se conectaban. Era una locura colectiva. Se formaron grupos de discusión en línea, donde se analizaban minuciosamente cada detalle, cada gesto, cada palabra. Las teorías proliferaban, desde un posible embarazo, hasta un secreto romance que habían mantenido oculto por años. La especulación era el pan de cada día, alimentada por la escasez de información oficial. Con el paso de los días, la información se volvió más clara. Lo que realmente sucedió fue un anuncio de compromiso. Sí, señores. Ozge y Serkan, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, iban a casarse. La noticia fue una bomba, un tsunami de emociones para muchos. Para algunos, fue una alegría inmensa. Para otros, una completa sorpresa e incluso un poco de tristeza, porque, seamos sinceros, muchos fans sueñan con que sus ídolos estén solteros para poder imaginar un romance con ellos. Las reacciones fueron variadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de cariño, de apoyo. Que viva el amor, felicidades a la pareja, que sean muy felices. Eran algunos de los comentarios más comunes. Pero también hubo un poco de escepticismo. Algunos se preguntaban si esto era real, si era una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en el que estuvieran trabajando juntos. Otros, más escépticos, recordaban los escándalos y las polémicas que habían rodeado a ambos actores en el pasado, y se preguntaban si esta vez la historia tendría un final feliz. Y es que hay que decirlo, en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece. A veces las relaciones se construyen por conveniencia, por publicidad, por mantenerse relevantes.
A menudo los contratos exigen cierta imagen pública, y los romances se crean para generar interés. Pero por otro lado, la historia de Ozge y Serkan tenía un encanto especial. Parecían genuinamente felices, se les veía enamorados. Y a pesar de ser figuras públicas, siempre habían mantenido su vida privada bastante alejada del ojo público. Esta discreción, precisamente, fue lo que generó más curiosidad y expectación. ¿Por qué habían tardado tanto en confirmar su relación? ¿Qué secretos escondían? Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Empezaron a investigar a fondo la relación de Ozge y Serkan. Buscaron fotos, entrevistas, cualquier pista que pudiera revelar cómo había surgido este romance. Y poco a poco, la historia comenzó a tomar forma. Los paparazzi intensificaron su trabajo, persiguiendo a la pareja por las calles de Estambul y otras ciudades. Los tabloides ofrecían grandes sumas de dinero a cualquier persona que pudiera proporcionar información o fotografías exclusivas. La presión mediática se intensificó, y la pareja tuvo que aprender a navegar por este nuevo escenario. Al parecer, Ozge y Serkan se habían conocido en el rodaje de una película, un par de años antes. Habían trabajado juntos compartiendo horas en el set, creando una conexión especial. La película, un drama romántico, había sido un éxito en taquilla, y la química entre los protagonistas era palpable en la pantalla. Al principio, la relación fue discreta, casi secreta. Pero poco a poco, la química entre ellos fue innegable. Empezaron a salir, a verse en secreto, a disfrutar de su compañía. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales, las cenas íntimas, todo contribuyó a fortalecer su vínculo. Lo que hacía que esta historia fuera aún más especial era que ambos habían pasado por relaciones anteriores complicadas, con exposición mediática y sufrimiento. Ozge, en particular, había sufrido una ruptura muy mediática, que la había dejado marcada. Serkan, por su parte, también había tenido que lidiar con la presión de la fama y las relaciones sentimentales que no siempre terminaban bien. Por eso, esta vez, decidieron mantener su relación en privado, protegiéndola de la presión pública. Y aparentemente funcionó. Mantuvieron sus citas en secreto, evitando los lugares concurridos y los eventos públicos. Priorizaron su intimidad, construyendo un amor basado en la confianza y el respeto. El anuncio de compromiso llegó de manera inesperada. Fue en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. No hubo grandes anuncios ni eventos multitudinarios. Fue algo discreto, personal, y eso le dio un toque aún más romántico a la historia. La noticia se filtró a través de las redes sociales, gracias a algunos invitados que compartieron fotos y vídeos del evento. Las imágenes mostraban a Ozge radiante con un elegante vestido y una sonrisa que iluminaba su rostro. Serkan, por su parte, parecía igualmente feliz, con una mirada de orgullo y amor hacia su prometida. Pero como en toda historia de amor, hubo obstáculos. La presión de los medios, los rumores, las críticas, todo eso estaba ahí, al acecho. Y por supuesto la distancia, porque ambos tenían compromisos laborales en diferentes lugares. Ozge en ese momento estaba rodando una serie en el extranjero, mientras que Serkan se encontraba trabajando en una película en otra ciudad. La distancia física, sumada a la presión mediática, puso a prueba la fortaleza de su relación. Los rumores de infidelidad, las especulaciones sobre una posible ruptura, y las críticas de los haters se multiplicaron. A pesar de todo, Ozge y Serkan lograron mantener su relación a flote. Demostraron que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Se apoyaron mutuamente, se respetaron, se amaron. Se comunicaban constantemente a través de llamadas, mensajes y videollamadas. Se esforzaron por mantener viva la llama del amor, a pesar de la distancia y la presión externa. Y finalmente el día de la boda llegó. La boda de Ozge y Serkan fue un evento espectacular. Una celebración llena de glamour, elegancia y sobre todo, amor. Los detalles fueron exquisitos, el vestido de Ozge diseñado por un famoso modisto, el traje de Serkan impecable, la decoración, inspirada en un jardín romántico, la música, a cargo de una orquesta en vivo, todo fue perfecto. Los invitados eran celebridades, amigos, familiares, todos reunidos para celebrar el amor de la pareja. La ceremonia se llevó a cabo en una hermosa villa, rodeada de naturaleza, con vistas al mar. La atmósfera era mágica, llena de emoción y alegría.
Las fotos de la boda se filtraron a los medios y rápidamente dieron la vuelta al mundo. La gente quedó impresionada por la belleza de la pareja, por la emoción que se podía ver en sus rostros. Era evidente que estaban locamente enamorados. Los medios destacaron cada detalle, el beso, el primer baile, los discursos de los amigos, todo fue analizado y comentado. La boda se convirtió en un tema de conversación global, y la pareja se convirtió en un símbolo de amor y esperanza. Después de la boda, la pareja se tomó unas merecidas vacaciones. Viajaron por diferentes países, disfrutando de su amor, de su felicidad. Y por supuesto compartieron algunas fotos en redes sociales, aunque siempre manteniendo la discreción y la privacidad. Se les vio paseando por las playas de Maldivas, explorando las ciudades europeas y disfrutando de la gastronomía de diferentes culturas. Las fotos, aunque escasas, demostraban que estaban disfrutando de su luna de miel, y que la felicidad que irradiaban era genuina. El tiempo pasó y la historia de Ozge y Serkan se convirtió en una leyenda. Una historia de amor que demostró que el amor verdadero existe, que es posible encontrar la felicidad, incluso en el mundo del espectáculo. Superaron los obstáculos, mantuvieron su amor en secreto, y al final triunfaron. Demostraron que el amor verdadero existe, y que es posible encontrar la felicidad. Su historia se convirtió en un ejemplo para muchas personas, que veían en ellos una prueba de que el amor puede resistir la fama, la presión y la distancia. Y hasta el día de hoy, muchos fans siguen soñando con ellos, con su amor, con su historia. Siguen pendientes de cada publicación, de cada foto, de cada declaración. Porque la historia de Ozge y Serkan no es solo una historia de amor, sino una historia de esperanza, de fe en el amor verdadero. Siguen siendo una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo turco, y su historia continúa inspirando a millones de personas. En resumen, el 4 de septiembre de 2025, la noticia del compromiso de Ozge y Serkan conmocionó al mundo. Un anuncio inesperado, una boda de ensueño, y una historia de amor que inspiró a millones. Superaron obstáculos, mantuvieron su amor en secreto, y al final triunfaron. Demostraron que el amor verdadero existe, y que es posible encontrar la felicidad. Su historia, aún hoy, continúa siendo un ejemplo de perseverancia, de amor y de esperanza. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Conocían esta historia? ¿Qué opinan de ella? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de esta impactante noticia. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las noticias y chismes que les traemos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, suscribirse es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!